Ministerio de Restauración, Alas de Libertad. Apóstoles Ricardo Pedrosa y Rubí Zorrilla presentan Vistámonos como hijos de luz. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea sus propósitos, bendito sea su reino, bendita su palabra y bendito el que viene y el que vendrá en el nombre de Jesús. Padre Dios, te damos toda honra y toda gloria y toda alabanza y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y presentamos cada alma y la ponemos en tu presencia y pedimos de tu reino, Señor, sello de manifestaciones del Evangelio de Jesucristo, en poder, en justicia, en victoria, en sanidad, en liberación, conforme a lo establecido en el propósito de tu palabra por tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Padre Santo, Rey de Gloria, en tu nombre y en el nombre de Jesús damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en la fe en todas las naciones. Y declaramos en el nombre de Jesús tiempos de sanidad, tiempos de restauración, tiempos de bendición para ti y para tu familia y para los ministerios que sirven y honran el nombre de Jesucristo. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra, conforme a la Escritura. Tiempo número 17 de Vistámonos como hijos de luz. Y pido al Señor hoy poner un sello en este mensaje, para que la gloria del Señor sea en nuestros corazones un sello de eternidad, para gloria de Jesucristo, en el poder de Dios nuestro Padre. Así que abramos las Escrituras, vamos al libro de Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21, y vamos a leer cómo está escrito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén, aleluya. Amados hermanos, iglesia de Jesucristo, siervos del Altísimo, ministros del Dios eterno y todopoderoso, tenemos que reconocer en honra, en gloria, en alabanza, en adoración, la grandeza de nuestro Dios y la manifestación de su gloria. Cuán grande amor ha tenido y tiene el Dios de Israel por nosotros los gentiles y por la humanidad. Hemos pasado un tiempo en un caminar espiritual, en un tiempo kairos, sobre estos 6 versículos del libro de Juan, del capítulo 3, del versículos 16 al 21, donde hemos recibido de Dios un sello en nuestros corazones de la verdad de lo que es el amor de Dios. Repito, el propósito del Señor a través de la Escritura es inspirarnos para que nosotros seamos sellados conforme a sus propósitos y podamos alcanzar de Dios la manifestación de su gloria. Amén. Aleluya. Así que hemos traído tiempos de cada uno de estos versículos, que siendo 6 versículos,
testifican de un solo Dios y de un solo propósito de Dios para nosotros los hombres. Y los hombres que hemos recibido de Dios la salvación, que se testifica por la Escritura, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, Dios de los dos hizo uno solo, para gloria y alabanza de su nombre. Entonces, voy a leer del versículo 18 y 19 para glorificar al Señor y entrar en un tiempo de bendición, de sanidad, de restauración para nuestras vidas. El versículo 18 está escrito: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bien, amados hermanos, hemos venido testificando de Dios en gloria y en justicia acerca del conocimiento de la verdad en el Espíritu. Y entendimos por las Escrituras, llevando en el nombre de Jesús en nuestros pensamientos el meditar en la Escritura, para en nuestros corazones recibir el sello de la palabra. Nosotros con nuestra mente debemos meditar en la Escritura para que en nuestros corazones permanezca el sello de la palabra. Porque así está escrito en el libro del profeta Isaías. Y así se decretó el Señor en los profetas. Así el Señor se manifestó entre los profetas. Y hablábamos en el tiempo anterior acerca del silencio profético que se levantó a través de la gloria de Cristo, cuando hubo un silencio de casi 400 años entre la primera alianza y la alianza renovada. Entonces, el Padre Dios y Dios el Padre desea en su corazón, desea en la plenitud de la deidad, de la gloria de Dios, el Adonai, que el ser humano crea en el nombre de Yahshua Naxare para los hebreos, de Jesucristo el Señor para los gentiles. Quiero enseñar este tiempo de bendición y de victoria para todos los creyentes, porque es importante que nosotros entendamos con entendimiento espiritual, con sabiduría espiritual, con inteligencia espiritual, el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso nosotros, como ministros de Dios, llevamos por medio de la fe en Jesús de Nazaret a los hijos de Dios a las raíces hebreas. ¿Qué es una raíz hebrea? Si tú me preguntases, la respuesta es que la raíz hebrea es encontrar una verdad espiritual, no visible ante los ojos humanos. Lo repito. ¿Qué es una raíz hebrea? Una raíz hebrea es encontrar en el Espíritu Santo una verdad espiritual de Dios en eternidad, por eternidad, para los salvos, para los santos, para los santificados, para los ungidos, para el pueblo de Dios, que no se puede ver con los sentidos humanos. Es por eso, y es muy claro, que no cualquier ministro, sea judío o sea gentil, no cualquier ministro leyendo la Escritura puede hallar esos tesoros del reino de los cielos, esas verdades espirituales que están selladas hasta el día de la revelación, y la revelación viene de Dios el Padre en la gloria del Hijo. Es importante entender esto, amados hermanos, repito, con entendimiento del Espíritu, no con entendimiento de razón humana. ¿De acuerdo? Ahora, lo que quiero sellar en vuestros corazones y profetizar en el nombre de Jesús, que tú y tu casa verán la gloria del Señor, es a través de esta verdad que hoy planto en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret,
es que tu alma se está llenando del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tu alma es el alma que Dios ha dado a su Hijo para salvación. Es decir, nuestras almas son las que son salvas. Y nuestros espíritus. Entonces nosotros estamos entrando en tiempos de bendición y de victoria en una salvación del espíritu del hombre y en la salvación del alma del hombre. El espíritu del hombre que tiene en Dios el espíritu de la vida fue bajo gobierno de pecado un espíritu de maldición, porque el espíritu del hombre no conocía a su Dios. Pero ahora, por causa de la salvación y al Dios entonces enviar a Jesucristo para rescatar nuestras almas, ahora nuestras almas entienden y testifican y confiesan que ahora nuestro espíritu tiene a un Dios todopoderoso. Amén. Bien, son grandes misterios que están en las Escrituras, pero que son reveladas a los hijos de Dios. Entonces, si nosotros leyéramos en Mateo capítulo 16, el versículo 18, vamos a ver conforme a la Escritura lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos amados, la verdad es que testificamos y glorificamos el nombre del Señor, porque nosotros cuando leemos la Escritura, acabo de testificar, no podemos entender la plenitud del misterio que está guardado como un tesoro en los versículos, pero que el Señor los revela. Voy a leerlo despacio y voy a compartirles algunos principios de fundamento para que entendamos el mensaje de hoy y ser sellados en la victoria de Cristo. ¿Cuántos quieren ser sellados en la victoria de Cristo? Cuando estoy diciendo que serás sellado con la victoria de Cristo, es que hoy vas a recibir sanidad, vas a recibir liberación, vas a recibir entendimiento, vas a recibir conocimiento de la verdad y vas a ser transformado, ¿de acuerdo? De un hombre o de una persona en derrota a una en victoria. De uno que estaba enfermo a uno que es sanado. Amén. Entonces leo Mateo 16, el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, que del griego es Petras, o sea, en el griego y en el arameo traduce piedra, y tú eres piedra, vamos a entender esto, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, amados hermanos, en el nombre de Jesús debemos entender que la sabiduría espiritual, que la inteligencia espiritual, que el conocimiento espiritual edifica el alma de los creyentes. ¿Qué hace con el alma de los creyentes? La edifica. Ahora, es un misterio, siendo una parábola y un proverbio, que el Dios de Israel, el Altísimo y el Santo, Elohim, toma en figura y en parábola para decir que cuando las almas de Dios, es decir, tu alma se une a mi alma y mi alma se une con tu alma en sabiduría, inteligencia, conocimiento, revelación, dice el Señor en una parábola, en esta parábola, que vamos a ser edificados. ¿Vamos a ser qué? Edificados. ¿Y cómo vamos a ser edificados? Vamos a ser edificados como una casa espiritual.
Amén. Ahora, si somos edificados como una casa espiritual, por la misma escritura, vamos a entender que la edificación no va a ser terrenal, no va a ser en estado humano, no va a ser en condición de este mundo, sino que va a ser en condición del tercer cielo. Amén. Amén. Entonces, ese es un misterio. Diga conmigo misterio. El Señor nos habla por su palabra que nosotros somos llamados para ser edificados como casa espiritual. Amén. Tenemos ese llamado. Diga conmigo, Dios me ha llamado desde mi alma en el espíritu de la salvación, en la gloria de Cristo, para dar vida a mi espíritu y conocer propósito de Dios mi Padre, para gloria de su nombre, y como iglesia, el edificio espiritual, podamos entrar en las victorias de su reino. Amén. Estoy de acuerdo con algunos de ustedes. De pronto no estamos acostumbrados a este lenguaje, que es el lenguaje del reino. Diga conmigo, lenguaje del reino. Diga conmigo, el lenguaje del reino es un lenguaje de revelación, de sabiduría espiritual, de inteligencia espiritual, de conocimiento en el espíritu, para nuestras almas, para nuestros espíritus, en el nombre de Jesús. Entonces, un misterio que se ha predicado mucho de Mateo capítulo 16, del versículo que estoy leyendo, del versículo 18 y el versículo 19, dice el Señor Jesucristo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, entendiendo que Jesús sabía que el nombre de Pedro no era Pedro, sino que era el nombre de Simón. Dice la escritura que él es Simón, hijo de Jonás. Lo voy a leer en el versículo 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Amén. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque no te lo reveló ¿quién? Carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces añade en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay un misterio que lo voy a testificar rápidamente para que no quede un vacío en tu corazón, sino que tu corazón sea lleno del conocimiento de la gloria del Señor. Entonces, quiero por favor que vayas rápidamente a Primera de Pedro, el capítulo 2, la carta de Primera de Pedro, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 4. ¿Cuántos lo tienen? Dice la escritura: acercándoos a Él. ¿Acercándoos a quién? A Él. Ahora, el misterio que no se mira tanto en Mateo 16, del 16 al 18 y el 19, que no lo puedes ver aún allí mismo en el versículo 4 de Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 4, lo que no estás viendo ahí es la revelación del Mesías. Entonces, préstame atención, por favor. Lo que te quiero enseñar es que la palabra en hebreo, ungido Mesías, la palabra ungido tiene que ver con un hombre, con un santo de Dios, con un santo que Dios envía. Por ejemplo, ¿cuántos conocen por las escrituras a Moisés? Bueno, Moisés fue un ungido Mesías. La palabra ungido, un hombre santo. ¿Dónde santificó Dios a Moisés? Diga conmigo, en el monte Sinaí, en la zarza. Entonces Dios santificó a Moisés en la zarza, ¿de acuerdo? Y en la zarza lo ungió.
Pero cuando Dios le dice en la zarza a Moisés, quiero que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud del gobierno de Faraón y de los egipcios, entonces Moisés salía de la presencia de Dios. Quiero que me prestes mucha atención. Moisés salía de la presencia del Señor de la zarza, pero él ahora salía ya no como Moisés, sino que él salía como el mensajero de Dios, como el ungido de Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces Moisés salía como el ungido, y él salía como un Mesías. La palabra Mesías es en un término hebreo, tiene que ver con la palabra Salvador, uno que salva, uno que es enviado de Dios como un santo para salvar, para libertar, para sanar. Por ejemplo, yo testifico en el nombre de Jesús que Dios toca el corazón de Alexis Viera y toca su vida y está restaurando los tejidos de Alexis Viera, y el Señor Dios está manifestando su gloria, aleluya, en la vida de Alexis en el nombre de Jesús, y está bendiciendo a su esposa. Diga conmigo, pero no solamente Alexis, sino todos nosotros. Dios nos está ungiendo, está rompiendo ataduras, nos está desatando de las ataduras de este mundo para gloria de su nombre. Amén. ¿Qué nos desata? Diga conmigo, la verdad en el Espíritu. ¿Qué nos desata? Otra vez, ¿qué nos desata? La verdad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros hemos sido llamados en salvación para vivir como libres, no como esclavos. Aleluya. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, tenemos que entender esa verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha dado a nosotros salvación en el Salvador. Dios nos ha dado ¿qué? Salvación en el Salvador. Entonces, lo que tenemos que entender es que la palabra salvación tiene que ver con la palabra el ungido. Ungido. Amén. Diga conmigo, salvación, ungido, Salvador, el Cristo. Entonces, ¿qué es el Salvador? El Cristo, el enviado. Moisés fue ¿qué? Enviado. ¿Quién envió a Moisés? Dios. Entonces, cuando Dios envía al Salvador, la gloria de Dios está sobre el Salvador. Si usted me pregunta, apóstol Ricardo, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el poder y la potestad que Dios le da a sus siervos y a sus ungidos para que se manifieste a través de el poder y la autoridad que Dios le da a sus siervos, las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sabemos que fue Dios el que abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Lo estaban persiguiendo el ejército de Faraón. Pero el que fue un instrumento para que Dios manifestara su poder fue Moisés. ¿De acuerdo? Entonces Dios respaldó a Moisés, su siervo. Entonces Moisés como persona es el mensajero, el enviado. ¿De acuerdo? ¿Me está escuchando? El Salvador. Como persona, Moisés es el enviado, es el mensajero, pero el que lleva de Dios el poder. Cuando se manifiesta el poder, ahora Moisés es el ungido. Es el ungido. ¿De acuerdo? Entonces, el mensajero, el enviado, es el santo por Dios. ¿De acuerdo? Para cumplir un propósito de Dios. Entonces, nosotros los ministros somos enviados de Dios. Somos enviados como Moisés, somos enviados como un Salvador. Repito, porque es necesario que lo entiendas. Somos enviados como un Salvador. No estoy diciendo que soy el Salvador, sino que somos enviados como un Salvador. ¿Sí? Y la palabra como un Salvador
en las Escrituras se revela como un santo, ¿de acuerdo? Como un santo, como un ungido. Amén. Entonces, ¿por qué somos ungidos? Porque tenemos el respaldo de Dios, del trono de la corte y del reino, para hacer milagros en su nombre. Para hacer milagros en su nombre. Jesucristo dijo: a los que creen en mi nombre, vayan y echen fuera espíritus inmundos y oren por los enfermos y los enfermos sanarán. Vayan en mi nombre, que estas señales a ustedes los respaldarán. ¿Me estás escuchando? Entonces, hay dos tiempos en un ungido: la persona, el hombre, y las señales del cielo que lleva esa persona. Diga conmigo: las señales del cielo que lleva a la persona. Entonces, Jesús es el ungido. ¿De acuerdo? Entonces, la persona es el enviado como Salvador. Amén. El enviado como Salvador. Y entonces, por tanto, la unción, diga conmigo, la unción es para salvación. ¿Usted me está escuchando? Se lo voy a decir de esta manera sencilla, para que usted lo pueda comprender. Aquí tenemos al ungido Jesús. Y aquí tenemos enfermos. Y aquí tenemos enfermos. Y aquí tenemos enfermos. Pero los enfermos de aquí oyen lo que Él dice, pero no creen. ¿Sí? Los enfermos que están al frente creen en Él, ¿de acuerdo? En su palabra, ¿sí? Pero no creen en la sanidad. Mas los que están aquí creen que Él vino a sanarles. ¿Sí? Y están los enfermos que están a la izquierda, que saben que Él es el sanador, pero que ellos no se pueden acercar a Él, pero ellos saben que Él es el sanador. ¿Sí? Entonces, Jesús siendo el Salvador, la persona. Quiero ser claro en esto, porque si no, no me vas a entender a lo próximo que te voy a testificar. La palabra Salvador, la persona. Amén. Que en hebreo es Yahshua, Jesús, la persona. ¿El qué? El Salvador. ¿De acuerdo? Jesús, la persona. El Salvador. Bien. Entonces, al Salvador se le da un nombre de salvación. Amén. Bien. Entonces, el Salvador tenía la unción de Dios, el poder de Dios. Y la palabra el poder en el Salvador se llama ungido. ¿Me está comprendiendo? Le estoy hablando con entendimiento espiritual. Esto no es para que usted lo razone humanamente. Usted lo tiene que recibir en su alma. Amén. Entonces, cuando Dios envía a un ungido, es decir, a una persona santa que lleva el poder de Dios, Dios lo tiene que santificar. Porque en la santidad que Dios le da a la persona, Dios va a guardar a la persona contra los ataques del enemigo que quieran venir contra él, por causa de él ser el libertador y el salvador. Por eso Dios guardó a Moisés. Le pregunto, ¿usted no cree que Faraón quiso matarlo? ¿Y lo pudo matar? Diga conmigo, no, porque era santo de Dios. Y Dios guarda a sus santos. ¿De acuerdo? Entonces, el santo es la persona, el salvador es la persona, pero la persona que es enviada como salvador es ungida. ¿Es qué? Ungida. La palabra ungido en el griego se traduce como Cristo. Lo que en hebreo es ungido, en el griego es Cristo. Por tanto, la palabra Cristo del griego en hebreo es ungido. Ahora, la palabra Cristo, que es ungido, Cristo en griego, ungido en hebreo, significa que el poder de la gloria de Dios está sobre él. Amén.
Entonces, un tiempo es el que Dios envía y otro tiempo es la unción del ungido o la gloria de Cristo. ¿Me está comprendiendo? Pido a Dios que lo puedas entender en tu alma para poder crecer en esta verdad espiritual como un edificio espiritual. Amén. Bien. Entonces, ungido, el que tiene la unción. Voy a ir rápidamente a Lucas capítulo 4, el versículo 18, porque necesito darle la escritura para que usted lo comprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Lucas capítulo 4, el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dice así? A los internacionales, lean conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, ungido, en hebreo. A ver, de nuevo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ungido, en hebreo. En griego, Cristo. Voy a continuar leyendo para que usted entienda lo que le estoy diciendo, que es de la Escritura y que es de Dios. Amén. Continúo. Por cuanto me ha que... por cuanto me ha que... Por cuanto me ha que... Ungido. ¿Para qué? Entonces diga conmigo, para que Él sea el Salvador. Lo que le acabo de enseñar se lo estoy testificando por la Escritura. Entonces, continúo. Para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora diga conmigo, me ha enviado. Bien, ahora míreme. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. Entonces, cuando él de pronto a la distancia ve cerca al monte Sinaí, él ve una zarza que está ardiendo. Entonces a él su alma se llena de curiosidad. Entonces, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando estoy diciendo que su alma se llena de curiosidad, él en ese instante, sin darse cuenta, él estaba acudiendo al llamado de su Dios. ¿Le damos gloria al Padre? Moisés estaba acudiendo al llamado de su Dios. Entonces cuando Moisés se acerca a la zarza, entonces su Dios le dice, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás santo es. En otras palabras, le dijo Dios a Moisés, yo te santifico. ¿Yo te qué? Entra en mi presencia, porque yo te santifico. Diga conmigo, entra en mi presencia, porque yo te santifico. Por favor, a los internacionales y a los locales, cuando tú vas a entrar en oración, tú lo que vas a decir es, yo ahora me voy a presentar delante de Dios como su santo. ¿De acuerdo? Porque en su presencia Él me va a santificar. Es como cuando oras, ¿me entiendes? ¿De acuerdo? Si tú, por ejemplo, estás en tu casa, son las 8 de la noche y dices, bueno, voy a dejar la cocina arreglada y voy a dejar adelantado algunos alimentos para mañana, y tú entras a la cocina y entonces dejas 2 o 3 alimentos medio alineados, preparados, qué sé yo, bueno, una masa para un desayuno, qué sé yo. Terminaste, arreglas la cocina y entonces dice, bueno, son las 10 de la noche, yo voy a entrar a la presencia de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo estoy usando una situación, pero puede ser cualquiera. Puede ser que llegaste de tu trabajo, puede ser que hayas cumplido una actividad laboral, personal, familiar, que le acabas de ayudar a tu esposa a organizar algo, a tus hijos a hacer las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya cumplí lo natural, diga conmigo fuerte, tiempo cronos. Otra vez, tiempo cronos. Es decir, tiempo cronos. Después de que cumplí mi actividad humana natural como padre, como hombre, como hijo, como hija, hice las tareas, qué sé yo. Entonces ahora sí, me voy a separar para Dios. Me voy a apartar para Dios. Y apartarnos para Dios, para ti y para mí, significa me voy a santificar en Él. Diga fuerte conmigo, me voy a santificar en Él.
Diga fuerte conmigo, tiempo, kairos. Tiempo espiritual. Voy a vivir una experiencia apartado en su presencia, separado del mundo, lejos de la carne, apartado de Satanás, para romper maldiciones en su presencia. Dígalo fuerte, como un santo. Porque hay un misterio aquí. Es que no solamente nosotros los ministros somos ungidos, todos ustedes son ungidos. Diga conmigo, todos nosotros somos ungidos. Si creemos en Jesús, el Santo enviado, el Cristo, el ungido. Ya les voy a explicar el por qué me estoy tomando todo este tiempo, solo para explicarle una palabra. Entonces, la palabra Salvador es el enviado. ¿De acuerdo? El enviado tiene las señales de Dios. Cuando usted lee en Juan capítulo 3, se acerca Nicodemo a Jesús y le dice Nicodemo a Jesús: si tú no fueras ungido de Dios, o sea, si Dios no está contigo, diga conmigo, ungido de Dios, significa que Dios está conmigo. ¿Qué significa ungido de Dios? Y Dios está con ustedes. ¿Dios está con ustedes o no? Entonces diga conmigo, yo soy un ungido. Ahora, usted no va a ser el ungido al nivel del ungido Mesías. ¿Me entiende? Usted va a ser un ungido para salvación, y los Mesías enviados por Dios van a ser ungidos para libertar al pueblo. Porque hay dos tiempos bueno, no hay dos tiempos, la verdad, hay muchos tiempos de ungidos, pero quise hablar de dos tiempos: el de los ungidos ministros y el de los ungidos pueblo. ¿Sabía usted que Israel es ungido? En hebreo, la raíz hebrea traduce que Israel, toda la nación, diga conmigo, toda la nación, es ungida. ¿Por qué? Porque Dios a la nación le dio un mandato, lo envió a cumplir propósitos de Dios. ¿Usted lo sabía? Entonces, cuando Dios envía a alguien, cuando Dios envía a una persona, más bien, cuando Dios envía a una persona, esa persona es salvador. Por tanto, Moisés era un salvador. Amén. Entonces, en el propósito del Salvador, el Dios del Salvador estaba con él, es decir, las señales, la gloria. Lo estamos viendo en Lucas capítulo 4, el versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Sino que ungir es en hebreo y en griego es Cristos. Amén. O Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ahí es donde entendemos que la palabra ungido es el que tiene la unción. Por ejemplo, ¿cuántos conocen a David en las Escrituras? David estaba pastoreando las ovejas de su padre. Amén. De Isaí. ¿Sí? Bueno, vino el sacerdote Samuel y lo llamó y le dijo: David, Dios te ha escogido para ser rey sobre su pueblo. Entonces, por tanto, David, ¿quién era? Un Salvador, un Salvador, porque le estaba hablando apenas el sacerdote. ¿Sí? No, el sacerdote no había hecho nada por él todavía. Samuel le dijo: Dios te ha escogido. O sea, Dios te ha llamado. Dios te ha apartado. Dios te ha separado dentro de todo el pueblo de Israel. Dios te ha escogido a ti, David. Amén. Ahora, le tengo una buena noticia antes de continuar. Dios no solamente escogió a David, a ti te escogió. No, no me escuchaste. A ti te escogió. Tú y yo somos escogidos por Dios, dice la Escritura. Amén. Ahora, un tiempo es escogido y otro tiempo es llamado. Pero igual, continuemos. Entonces, Dios llama a David por medio de Samuel. Entonces ahora sí le dice Samuel: por cuanto Dios te llamó, ahora yo te voy a ungir.
Entonces, cuando Dios dice por boca de Samuel a David, Dios te ha llamado para ser el rey de Israel, entonces David era un salvador. Pero entonces hacía falta la parte de él, la unción del ungido. Entonces llega Samuel y sienta a David y lo lleva, primeramente lo lleva a un lugar, ¿de acuerdo? Y sobre una roca, sobre una peña, lo unge con una redoma de aceite. Y entonces le dice, ahora el Espíritu del Señor está sobre ti. El poder de Dios está sobre ti. La autoridad de Dios está sobre ti. Entonces caía el aceite sobre David. Entonces David, el Salvador, ahora estaba siendo ¿qué? Ungido. Entonces cuando somos ungidos, estamos recibiendo ¿qué? Poder. Estamos recibiendo ¿qué? Poder. Bien. Entonces, esto está en Lucas capítulo 4, el versículo 18, usted lo puede leer. Dice la palabra que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, que Dios lo había ungido y lo había enviado. Ahí usted puede leer esas tres palabras. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Dios y me envió. Amén. Entonces, usted es un ungido, ¿por qué? Porque Dios le ha enviado a usted a hacer algo. Amén. Sí. A que usted saque las obras de la carne de usted. Amén. A que usted confiese su pecado. A que usted se arrepienta de su pecado. Por eso usted es un ungido. Amén. Amén. Entonces, ahí es donde nos tenemos que entender la palabra ungir o ungido. Amén. Vaya por favor a 2 de Corintios. 2 de Corintios 1:21. Dice la Escritura, ¿cuántos lo tienen? Amén. Ok. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿quién unge? Dios. Entonces, todos nosotros de alguna manera tenemos la unción. Sino que son unción en diferentes tiempos espirituales de autoridad y poder espiritual. Amén. Entonces, cuando hablamos de ungidos, diga conmigo, ungidos para un propósito. Amén. Diga conmigo, ungidos para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, míreme. Yo no sé si usted sabía que usted era ungido. ¿Usted sabía que usted era ungido? No, ¿cierto? Pero hoy ya lo sabe. Usted está ungida, usted está ungido. Diga conmigo, en este santuario, todos somos ungidos por Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra ungido? Que Dios nos va a enviar a hacer algo en su voluntad. Entonces le hago una pregunta para que usted me entienda. Usted me va a entender con lo que le voy a decir. Dios me ungió para que yo grite a mi esposa. Dios me ungió para que yo chismee. Dios me ungió para que yo sea un racista dentro de la iglesia. Dios me ungió para que yo no dé el diezmo. No. Dios me ungió para que yo no ore. No. Entonces, ¿qué significa la palabra ungido? Que Dios me envía. Usted ya lo leyó en Lucas capítulo 4, el versículo 18. Por cuanto me ungió y me envió. Entonces, Dios a ti te ha ungido para que tú vayas y confieses tu pecado y reprendas tu pecado. Lo vamos a ver en la Escritura. Amén. Amén. Entonces, Dios te ha dado una comisión bajo su Santo Espíritu. Ahora, présteme atención. Si usted y yo no fuéramos ungidos, no podríamos obedecer a Dios. ¿Me está escuchando? Si no fuéramos ungidos, entonces nunca podríamos obedecer a Dios, ni escuchar a Dios. Escuchamos a Dios porque somos ungidos. Y entonces la palabra ungido es caminar en un propósito, ser separado por Dios en un propósito. Amén. Entonces, este es el misterio. Diga conmigo misterio. Ningún ser humano, míreme por favor, ningún ser humano te puede decir a ti, yo quiero que tú vayas y saques tu pecado. Yo quiero que tú vayas y confieses tu pecado. Yo quiero que tú vayas y te arrepientas de tu pecado. Yo quiero que tú dejes de pecar.
Ningún ser humano. Dios. Solo Dios. ¿Solo qué? Entonces, resulta que Dios, cuando Dios te está diciendo a ti, si por ejemplo hay alguna persona aquí llamada Adán, y Adán es un cristiano mentiroso, Dios va a usar a su ungido o a su ungida, porque hay ungidos varones, ungidas varonas. Dios va a usar a su ungida, a su ungido como salvadores. ¿Cómo qué? Para decirle a Adán, al cristiano que está allí, Adán, deja la mentira, porque Dios sabe que esa alma está pecando. De Ezequiel 18:4, toda el alma que pecare, esa morirá. Y dice Dios en Ezequiel 18:4, todas las almas son mías. Por tanto, Adán no es alma de nosotros. No, esas almas, su alma, diga conmigo, mi alma es de Dios. Entonces, Dios le está diciendo a Adán a través del enviado, a través del ungido, amén, a través del mensajero salvador. Por ejemplo, Pablo fue un mensajero salvador. Pedro fue un mensajero salvador. Ya lo vamos a ver por la escritura. Amén. Lucas fue un mensajero salvador. Aleluya. Pedro fue un mensajero salvador. ¿Quién lo envió? Dice la escritura en Efesios capítulo 4, el versículo 11. Cristo lo constituyó y los envió. Amén. O sea, Jesucristo, como le dijo a Pablo, como le dijo a Lucas, nos dice a nosotros, yo quiero que vayas. Entonces, ahí es donde hay un abismo, y yo lo quiero dejar marcado. Si una persona, si un santo es enviado por Dios, las señales de Dios tienen que estar sobre ese enviado. Ahora, si dice que es enviado, pero no están las señales, tengamos cuidado. Entonces, el que nos ungió es Dios. Segunda de Corintios 1:21. Amén. Ahora, espero que quede claro la diferencia entre Salvador y ungido, que en hebreo se llama el ungido Mesías, o el Mesías ungido. Amén. Mesías, el enviado. El Salvador. El ungido, el que tiene el poder de Dios y la gloria de Dios. Amén. Bien, entonces quiero que vaya rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 4, y voy a leer, ahora sí voy a ir un poco más rápido al versículo 7. Versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice la escritura, acercándoos a Él. ¿Acercándoos a quién? A Él. Ahora, ¿quién es Él? Diga conmigo, el Salvador. ¿Quién es Él? Otra vez, ¿quién es Él? Entonces, dice la escritura, por medio del mensajero de Dios llamado Pedro, que le diga a la iglesia, la que se edifica, no la que se congrega. ¿Sabía usted que usted puede estar congregado y no edificado? ¿Lo sabía? Bueno, si no se lo digo. Usted se puede congregar 5 años en una congregación y nunca jamás ser edificado como casa espiritual, ya lo vamos a ver. Bien, entonces dice, acercándoos a Él. Pero entonces añade en una parábola piedra viva. Y muchos cristianos leen esto, pero no entienden con el entendimiento espiritual, con la sabiduría espiritual. Acercándose a ¿quién? A Él. Y luego añade ¿qué? Piedra viva. Entonces resulta que tomo mi vida como la vida de cualquier cristiano. Por favor, levante su rostro y míreme. Si yo leo como cualquier cristiano acercándose a Él piedra viva, desechadamente ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, yo quedo perdido. Porque la pregunta es, ¿cómo? Diga conmigo, ¿cómo? ¿Cómo me voy a acercar a Él? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Yo vengo a la congregación y miro al predicador. Yo a Él no lo veo. Y si no lo veo, ¿cómo me voy a acercar a Él? ¿Cuántos de ustedes se acercaron a Él la última vez? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No le estoy hablando de confesión, no le estoy hablando de oración, no le estoy hablando de que usted tenga la unción. ¿Sabía usted que usted puede tener la unción y nunca acercarse a Él? ¿Sabía usted eso? Bueno, yo se lo confirmo por la escritura. Hay muchos cristianos que han sido ungidos por Él, pero en vez de que la unción los acercara a Él, los alejó de Él. Por una razón. Porque no entendieron con entendimiento espiritual.
Ya se lo voy a compartir. ¿Usted me está escuchando? Entonces, pregunta, ¿dice la Escritura acerquémonos a Él? Sí. ¿Nos hemos acercado a Él? No. Pregunta, ¿nos vamos a acercar a Él? Sí. Porque ahora lo vamos a entender cómo nos acercamos a Él. Amén. Entonces, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros como piedras vivas. Entonces, ahí hay otro misterio. Míreme por favor. Dios te dice, acércate a Él. ¿Cómo? Es la pregunta, ¿cómo? Y dice otro misterio, a una piedra. Entonces, ¿cómo así? Él es un hombre. ¿En qué momento se convierte en piedra? ¿Sí? Es como que yo te diga a ti, buenos días, Carlos. Y al segundo le digo, piedra, venga a mí. ¿En qué momento es Carlos y en qué momento es piedra? Esos son tiempos que tenemos que entender de parte de Dios. Voy a ir más rápido. Entonces, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene esa piedra viva? Vamos a ver. Dice la palabra, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, aquí viene el misterio. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed ¿qué? Edificados. Entonces, cuando dice en el versículo 4, acercándonos a Él, ahí no dice cómo nos debemos acercar a Él. ¿Cómo nos debemos acercar a Él? ¿Dice ahí cómo? No. Solamente dice que nos ¿qué? Que nos acerquemos a Él. Pero ya no como Salvador, sino como edificador. Entonces, vaya por favor conmigo a Mateo 16, 18, que ahí le voy a compartir para que entendamos ese tiempo precioso para poder enseñarle lo que le voy a enseñar. Mateo capítulo 16. Voy a leer el versículo 17. ¿Cuántos lo tienen? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces allí en el versículo 17, yo se lo voy a decir de manera sencilla por causa del tiempo, es que solo los ungidos, nosotros, que dejamos de ser ya ungidos para echar fuera el pecado, sino únicamente no vamos a estar ungidos para echar fuera el pecado, sino que vamos a ser ungidos para acercarnos a Él. Amén. Porque un tiempo es que usted ore echando fuera el pecado y otro tiempo es que usted ore en su presencia. Y ya le voy a enseñar esto, si Dios lo permite, por el tiempo. Entonces, le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado. Diga conmigo, bienaventurado. Entonces, una raíz hebrea de la bienaventuranza es que usted reciba la revelación. Repito, una bienaventuranza es que usted y yo recibamos la revelación. Amén. Cuando recibimos la revelación, usted ya deja de ser la persona que es para usted ser una piedra. Amén. Tomando una figura de piedra. No sé si me está comprendiendo. Apóstol Ruby, ¿vamos bien? ¿El pueblo lo puede entender? Si usted no lo entiende, por favor levantará su mano. Pero ya después de que tome de las escrituras, yo se lo voy a graficar de una manera sencilla que usted lo va a entender. ¿Me está escuchando? Bien, entonces Mateo 16, 17, Jesús habló a Simón Pedro. Lea conmigo. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, ¿qué? Simón. Le está hablando a la persona, le está hablando al carnal, ¿sí? Al de la carne. Y lo llamó como Simón. No, lo llamó como Simón. Y le dijo su raíz, su origen: eres hijo de hombre. Y le mencionó a su papá. ¿Hijo de quién? De Jonás. Es como yo decir Alejandro, hijo de Jorge. ¿Sí? Alejandro, hijo de Jorge. ¿Sí? Pero si Alejandro, por favor, présteme atención, si Alejandro recibe una revelación, ya no es hijo de Jorge, ahora es hijo de Dios. Siendo Jorge
madre, ahora Dios va a ser su padre. Vamos, yo creo que les puedo dar palmas al Rey. Diga conmigo, Simón, hijo de Jonás. Vaya, siga leyendo conmigo. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que. ¿Sino que? Ok. ¿Que está dónde? Ok. Ahí se lo estoy leyendo. ¿Sí? Entonces, cuando Alejandro deja de ser el carnal, terrenal, para edificarse en los cielos como un celestial, entonces la revelación es lo que lo va a cambiar de Alejandro a una piedra viva. Repito, la revelación, diga conmigo, la revelación va a cambiar mi naturaleza humana, carnal, débil, de maldición, a una piedra viva para edificación. Por tanto, dejaré de ser un terrenal para ser un alma edificada en Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando Alejandro, ya no Alejandro, sino la piedra viva de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, cuando Alejandro se acerque por la revelación es el propósito que Dios tiene para el alma de Alejandro. Entonces ya Alejandro, cuando se va a acercar a Jesús por la voluntad del Padre, entonces le dice Dios a Alejandro y a Jesucristo, roca. La revelación de Dios el Padre en Alejandro, para que Alejandro venga a Jesús y él se edifique en Jesús como la piedra viva, la piedra angular. Entonces esa unidad entre el alma de Alejandro y la gloria del ungido resucitado Cristo, eso es lo que se llama la roca, que lamentablemente muchos han cometido errores al tratar de interpretar esta verdad diciendo que Pedro es la roca. No, Pedro no es la roca. La roca es la unidad de la piedra Pedro que se une al propósito de Dios en Cristo, edificándose como una casa espiritual. Ya lo voy a testificar. Entonces, dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4, dice la Escritura que Jesús es una piedra viva. Amén. Bien, y para Dios es preciosa. Ahora, dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados. ¿Por qué hoy en día no hay edificación espiritual en las congregaciones? Porque no hay revelación de Dios en la vida del creyente y en la vida de los ministros. Si los ministros tenemos revelación, la congregación tiene que tener revelación. ¿Sí? Si el ministro o los ministros tenemos revelación y la congregación tiene revelación, entonces ya nosotros no nos vamos a congregar para escuchar la prédica del predicador, sino que usted se va a congregar para entrar en una revelación con Cristo, en una gloria con Cristo, en el fuego de Elías, en la gloria del trono, del reino, del dominio, milagros, prodigios, manifestación de gloria, sea para todos en el nombre de Jesús. Entonces, por tanto, cuando somos edificados como casa espiritual, usted no va a venir a la congregación a buscar sanidad, ¿sí? Sino que usted va a entrar a recibir su sanidad. ¿Me está escuchando? ¿Entiende la diferencia? Si usted es congregación, usted entra a pedir, pero si usted es edificado, usted entra a recibir. Si lo entendió, dele palmas al Rey. Continúo. Vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual. Ahí le estoy confirmando. Vosotros como piedras vivas sed ¿qué? Edificados como casa espiritual. Y añade, y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables ¿a quién? Por medio de Jesucristo. Diga conmigo, sacrificios espirituales.
como también soy un pastor y esta es una congregación, pregunta, cuando usted viene como creyente a la congregación, ¿qué sacrificio espiritual hizo usted? Ahora sí se quedan todos. Le hago una pregunta, ¿el congregarnos es hacer sacrificio espiritual? No. Yo conozco muchos cristianos que cuando van camino a la iglesia se van insultando. Se van insultando, los conozco personalmente. En la casa se insultaron y vienen a la congregación. ¿Hicieron sacrificio espiritual? La congregación, en la congregación, diga conmigo, en la congregación. Le pregunto yo ahora a usted, ¿se hacen sacrificios espirituales? ¿Usted está haciendo algún sacrificio ahora? ¿Los congregados hacen sacrificios espirituales? Diga fuerte conmigo, no. Aquí es donde está el misterio. Por eso si usted es un cristiano mal geniado por causa de la carne, si usted es edificado, usted deja el mal genio. Amén. Amén. Si usted es un cristiano asustadizo en la carne, si usted se edifica, el miedo se va. Y usted se hace un valiente. Amén. Si usted cristiano congregacional era fracasado económicamente y se edifica, va a ser un industrial, un gran empresario. Vaya por favor a Juan capítulo 3, el versículo 18 y 19. Repito, Juan capítulo 3, el versículo 18 y 19. En el versículo 18 dice la escritura, el que en él cree, lea conmigo, el que en él cree, otra vez, el que en él cree, otra vez, el que en él cree. Bien, Dios necesita que usted crea en él de dos tiempos. Él es Jesús. Vaya conmigo a Mateo 1:23. Rápidamente, por favor. Mateo 1:23. Cuando lo tenga, me da un amén. Bien. Entonces, ¿qué dice la escritura? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él es Dios? ¿Por qué Él es Dios con nosotros? Primeramente, ¿por qué es Dios? Él es Dios porque Él es por la eternidad y en la eternidad, y Él es el principio con Dios. Juan 1:1. Juan 1:1. ¿Me está escuchando? Entonces, por eso Él es ¿qué? ¿Él es quién? Dios. Juan 1:1, Él es Dios. Entonces dice la escritura en Juan capítulo 1, el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, Jesús es primeramente Dios. Amén. Dios. Pero este Dios, por nacer de María, por nacer de la ley y nacer de mujer, se convierte en un hombre. ¿Se convierte en un qué? Hombre. Entonces, cuando Dios, llamado Emmanuel, según Mateo 1:23, ese Dios Emmanuel se hace hombre, entonces al nacer de mujer, siendo Dios, nacido de mujer, entonces ahora se convierte en un Salvador. Vaya al versículo 21 de Mateo 1. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre fuerte, Jesús, porque Él ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Me está escuchando?
Entonces, en el versículo 21, ¿cómo se llamará el nombre de Dios Salvador? Jesús. Diga conmigo, ese es mi Salvador. Ahora, usted no lo entendía, pero hoy lo va a entender. Por favor, apóyame aquí porque yo necesito que el pueblo y los internacionales entiendan. Su nombre es Obeimar, que puede ser Ricardo, que puede ser Alejandro, que puede ser Yuri, que puede ser Sandra, que puede ser Ruby, que puede ser cualquier persona, que puede ser Yanko, que puede ser Cristina. Es cualquier persona. ¿Ya? Entonces, en el cielo, tercer cielo, dice Dios. Yo veo a mi hijo Obeimar. Bueno, no dice yo veo a mi hijo Obeimar, sino que dice yo veo a mi imagen y a mi semejanza a Obeimar, que está perdido en el mundo. Ya lo voy a confirmar, que está perdido en el mundo. ¿Sí? Las tinieblas lo están engañando. Las tinieblas no le dejan entender quién soy yo para él. Présteme atención, por favor. Y ayúdenme con esto, porque esto es muy importante que usted lo entienda. Él no conoce a Dios. No lo conoce. No conoce los tiempos de Dios. No sabe el propósito de Dios para él. ¿Me está escuchando? Ahora, Él es usted. Diga conmigo amén. Él me representa a mí y a todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Él está pecando. Pero Él no sabe la palabra pecado. Ni las consecuencias del pecado. Él vive en la tierra, trabaja, tiene esposa, tiene hijos, maneja platica, tarjeta de crédito. Pero Él no conoce a Dios. Eso pasa con todos los cristianos, gentiles y del mundo. Escúcheme por favor, esto es muy poderoso lo que le voy a enseñar. Y Él no sabe, como ustedes no saben, que Él tiene un alma, la cual esa alma, siendo Él, Obeimar, siendo su cuerpo, Él no sabe que el alma que Él tiene no es de Él, sino de Dios. Él no lo sabe. Usted lo habrá escuchado, pero no lo ha entendido, que usted tiene un alma que no es suya, es de Dios. Ezequiel 18:4 dice Dios: todas las almas son mías, así el alma del Padre como el alma de los hijos son mías, y el alma que pecare, lo dice ¿quién? Dios. Y el alma que pecare, ¿es a qué? ¿Lo dice el pastor? No. ¿Quién lo dice? Dios. Entonces resulta que dentro de él hay un alma y dentro de él hay un espíritu. Está en Eclesiastés 12, ¿de acuerdo? El cuerpo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el espíritu de quién es? De Dios. Ahora, misterio, diga conmigo misterio. Está en él, pero no es de él. Si esto no le cambia su cristiandad, no la va a cambiar nada. Ahora escúcheme por favor, una pregunta. ¿El espíritu de Weimar es mío? No. ¿Me pertenece? No. ¿Yo puedo hacer algo por su espíritu? No. ¿Su alma es mía? No. ¿Me pertenece? No. Ahora, él se congrega en esta iglesia. Sí. Pero porque se congrega en esta iglesia, ¿su alma es mía? No. ¿Por qué no? Por una razón. Porque yo no lo hice a mi imagen y a mi semejanza. Lo hizo Dios a la imagen y a la semejanza de él. Aleluya. Entonces, Dios, como en este mensaje, le va a hablar a Weimar. Y le va a decir: primero, hijo mío, yo te envío a mi hijo. En Mateo 1:21, si tú crees en él, conforme a Juan capítulo 3, ¿me está escuchando? Conforme a Juan capítulo 3, el versículo 18. Si tú crees en él, no vas a ser condenado. ¿Qué condenaría Dios de Obeimar? Va a condenar su alma y va a condenar su espíritu. ¿Qué va a condenar Dios de Obeimar? Su alma y su espíritu. ¿Su cuerpo lo va a condenar? No. ¿Su cuerpo volverá a dónde? Al polvo. Pero el alma y el espíritu volverán a Dios. Primer misterio, por lo cual le animo a que usted cambie el concepto de la cristiandad que usted llevaba para que entre en el verdadero cristianismo. Usted
carga dentro de su cuerpo. De Primera de Tesalonicenses 5:23, usted carga un espíritu que no es suyo, es de Dios. Carga en sí un alma en el cual esa alma no es suya, es de Dios. ¿Qué quiere decir? Usted puede hacer en la tierra con su alma lo que quiera, pero le tendrá que dar cuentas a Dios. No le va a pedir cuentas su mamá, su papá, el gobernador, el alcalde, el policía, el general, el comandante, el teniente, el decano de la universidad. No le va a pedir cuentas a su alma. Dios le va a pedir cuentas a todas las almas de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer en Mateo 1:21. Él es nuestro Salvador. Entonces, Eclesiastés 12:7 dice, la carne vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. En Eclesiastés 12:7 está, la carne vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, diga conmigo misterio. Resulta que aquí está el papá de Obeimar y aquí está la mamá de Obeimar. Se enamoraron, se casaron, entraron en aquella luna que está bañada de miel y salió Obeimar. Pero por el hecho de que él haya salido del vientre de la madre, no significa que él no sea de Dios. Y el misterio es este, diga conmigo misterio. Habiendo salido él de la madre, no le pertenece a la madre, le pertenece a Dios. Diga conmigo misterio. Le estoy hablando a las mamás. Amén. Hay mucho por entender y mucho por conocer, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza humana de reproducción, pero hay una vida eterna de creación. ¿Me está entendiendo? Bien. Entonces, le dice Dios a Obeimar, Obeimar, tu alma es mía y tu espíritu es mío. Tú no lo sabes, pero yo te voy a enviar a un Salvador. Y ese Salvador es Dios, Salvador, llamado el Verbo de Juan capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo se hizo carne. Que en Mateo capítulo 1 versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿me está entendiendo? ¿Está conmigo? Por favor, escuche esto. En el versículo 18 de Juan capítulo 3 dice, el que en él cree. Entonces, ahora le estoy enseñando por qué era necesario que usted entendiera la palabra Salvador y la palabra ungido. Porque Dios le dice a Obeimar, Obeimar, yo necesito que tú creas en el Salvador y en el ungido, que yo le doy un nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y debajo del mar. ¿De acuerdo? Entonces Dios le da a él un nombre. Y su nombre es Yahshua Naxare en hebreo. ¿De acuerdo? O Yahshua Hamashiach en hebreo. Y en griego, Jesús el Cristo. Amén. El Cristo ungido. Jesús Salvador. El Salvador tiene que ir a la cruz. Por favor, míreme rápidamente. Jesús irá a la cruz. ¿Sí? El Cristo, el ungido, se sentará en el trono de su reino. ¿A dónde va Jesús? A la cruz. ¿A dónde va el Cristo, el ungido? A sentarse en el trono del reino. Diga conmigo misterio. En Jesús usted no va a ver al Cristo. En Jesús usted no va a ver al Cristo si no cree en Él. Si no cree en Él. ¿Por qué el misterio es este? Diga conmigo misterio. Misterio. Resulta que Jesús nace en la alianza renovada. Lo que llamamos el nuevo pacto. Él nace en el nuevo pacto. Jesús, diga conmigo, Jesús nace en el nuevo pacto. Pero el ungido estaba en la primera alianza.
Por favor, escúcheme. Y ya lo voy a leer. A mi izquierda está lo que llamamos el Antiguo Testamento, la primera alianza, que es el nombre correcto. A mi derecha, el Nuevo Testamento, nombre correcto, alianza renovada. Fuerte conmigo, misterio. Aquí, en la alianza renovada, lo que llamamos el nuevo pacto, nace Jesús. ¿Sí? Pero resulta que el ungido está acá. Aquí nace, pero aquí estaba ungido. Aquí estaba su gloria. Le voy a dar solamente un versículo para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 9, el versículo 6. Isaías capítulo 9, el versículo 6. Ya le voy a explicar el por qué tenemos que enseñar de esta manera. Repito, libro del profeta Isaías, el capítulo 9, el versículo, perdón, al contrario, es 6:9. Isaías 9:6. Amén. Sí. Venga, por favor, no se me salga de aquí. No le he dado permiso. No se preocupe. Amén. Isaías 9:6. ¿Qué dice la escritura? Porque un niño, no sé qué, hijo, y el principado, y se llamará su nombre, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Para que usted comprenda, porque esos son misterios de las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel y los gentiles vieron a Jesús, sabiendo que era Dios, ¿sí? Sabiendo que era Dios, Él vivió como el Cristo, Él vivió como el ungido. O sea, Él vivió en reino en la tierra. Él vivió como Padre eterno. No. ¿Por qué no vivió como Padre eterno en la tierra? Diga conmigo, porque era Jesús. Era el Salvador. Tenía que morir. Cuando Él muere, en su resurrección, Él es el ungido. Ahora, en Jesús, el Salvador, Él era ungido porque la muerte no lo podía corromper. A Él no lo corrompió la cruz. A Él no lo corrompió la maldad de los hombres. A Él no lo corrompió las acusaciones. Porque Él era el ungido. Dice la Escritura, el Santo de Dios. ¿Sí? ¿Usted me está entendiendo? Es decir, a Él lo crucificaron. Ahora, la pregunta es entonces, apóstol, si Él no era pecador, ¿por qué lo condenaron? ¿Por qué lo crucificaron? Vaya conmigo a Juan capítulo 3, el versículo 16. Lea conmigo, porque de tal manera amó que Dios al mundo, diga conmigo, que ha dado a su Hijo. Ahora, míreme, entonces, Dios dio a su Hijo. Ahí dice la palabra, ¿lo ha dado? Sí, lo dio, ¿verdad? Lo dio. ¿Cómo lo dio? Diga conmigo, lo dio en alianza, en pacto de muerte y de sacrificio para salvar nuestras almas y nuestros espíritus. Porque Dios no quiere, en el versículo 16, para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, no se pierda. Entonces la pregunta es, pregúnteme, ¿cómo me perderé? ¿Cómo me perderé? En el mundo. Ahora, ¿qué hay en el mundo para que nos perdamos? Diga conmigo, tinieblas. Tinieblas. Ok, tinieblas. Tinieblas. ¿Qué hay en el mundo? Tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? La palabra tinieblas, se lo voy a resumir, es que no conoces a Dios. No sabes que tú eras con Dios, no sabes que tu alma le pertenece a Dios, no sabes que tu espíritu le pertenece a Dios, no sabes que todo lo que hagas en la tierra le tendrás que dar cuentas a Dios, tú no lo sabes. Pero cuando recibes a Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, al recibir la salvación, es decir, has salido de la muerte para entrar en la vida con Dios. Diga conmigo, la vida con Dios. La vida con
Ahora diga conmigo, la vida con Dios se llama Se llama resurrección. resurrección. ¿Cómo se llama la vida con Dios? Resurrección. La Escritura dice, porque has pasado de muerte A vida. a vida. Has resucitado dentro de los muertos. Pero no muertos físicos, sino muertos espirituales. Entonces, importante en el versículo 18, porque dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces Dios te dice, yo, Dios, te envié a mi Hijo como Salvador. Tú no puedes morir en la cruz, pero mi Hijo morirá por ti en la cruz. ¿De acuerdo? Yo, dice Dios, no quiero que tu alma vaya al infierno, porque yo, tu Dios, te digo que el infierno existe aunque tú no lo conoces. Y aunque tú digas que el infierno no existe, aunque no creas, vas a ir allá si no te arrepientes. Amén. ¿Usted me está escuchando? ¿Por qué? Porque yo, Dios, hice el infierno y al infierno mandé a Satanás y a sus demonios. Y a todos aquellos que se unan con Satanás y con los demonios y hagan las obras de los demonios y las obras de Satanás, entonces yo los condeno y los envío al infierno. 2, porque yo envié a mi Hijo para enseñarles la verdad de quién soy yo. Y con esto quiero terminar. Gracias, varón. Y con esto quiero terminar. La verdad de Dios es por encima de las mentiras del diablo. El diablo le dice a muchas personas que el infierno está aquí en la tierra. Espere que muera para ver si el infierno estaba aquí en la tierra. Hablan mentira porque no conocen la verdad. ¿De acuerdo? Entonces Dios envió a su Hijo. Dice la palabra que lo ha dado, lo envió para que Él sea Salvador. Mateo 1:21. ¿Para qué? Para edificarnos como piedras vivas. En Mateo capítulo 16 del 16 al 19, en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 6. En Génesis capítulo 1 y en Juan capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En Isaías capítulo 53:1, rápidamente lo voy a leer, si usted lo alcanza a leer conmigo, amén. Isaías capítulo 53, el versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Sabía usted que en Isaías capítulo 51, el versículo 1, cuando está hablando del nexer, no está hablando del nexer que es una figura? El nexer es una raíz de olivo que aunque ella se seque, ella vuelve a retoñar cuando le cae agua. Es decir, la raíz puede estar seca 10 años, pero si le cae agua, después de 10 años ella puede retoñar. Entonces eso es una metáfora. Está hablando del alma, diga conmigo, de mi alma. Le pido a Dios que le bendiga con esto. Entonces, cuando el agua del cielo, cuando el agua del entendimiento de la palabra viene a nuestras almas, entonces ahora la palabra renuevo tiene que ver con la palabra resurrección. O sea, nuestras almas que estaban muertas espiritualmente, ahora van a resucitar en esperanza. Y ahora el que no era nuestro Dios será nuestro Dios. Y el que no era nuestro Padre es nuestro Padre. Y el que no era nuestro Salvador, ahora es nuestro Salvador. ¿Me está escuchando? Entonces, por eso cuando Dios dice que envió a su Hijo al mundo, lo envió era para que Él en el mundo padeciese a la naturaleza de un pecador, siendo Él un ungido. ¿Sí? En otras palabras, mis hermanos, rápidamente, ¿cuántos se acuerdan el bautismo de Jesucristo en el Jordán? La Escritura dice, se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Seguidle, obedecedle, creed en él. Amén. Bien, Jesucristo en el Jordán se abrieron los cielos y fue ungido. ¿De acuerdo? Fue ungido en el Jordán. Este hombre ungido en el Jordán, un tiempo después estaba siendo crucificado en una cruz. ¿Sí? Pero seguía siendo el ¿qué? El ungido. ¿Qué significa ungido? Bien fuerte. ¿Qué significa ungido? El que tiene el poder de Dios. ¿Qué significa ungido? Ahora, según lo que leímos,
Jesucristo también es Dios. En Mateo 1:23. Emmanuel, Dios con nosotros. Por favor, míreme y mire el misterio tan profundo y tan grande. ¿Cómo es posible que siendo Dios, estando en la cruz, siendo Dios, diga conmigo, siendo Dios, y teniendo poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre la creación, ¿por qué se dejó matar? Le voy a explicar algo para ver si me entiende. Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿se ubican? ¿Qué tal si Él abre la boca y dice, míreme por favor, atiéndame por favor que ya termino? ¿Qué tal si Jesucristo en la cruz abre la boca y dice, toda la humanidad se muere ahora? ¿Qué pasa? Se muere. ¿Por qué? Porque Él es el poder de la creación en la tierra. Pero dice la palabra en el libro del profeta Isaías, mas Él no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero delante de sus trasquiladores. ¿Quiénes eran sus trasquiladores? Digan conmigo, los pecadores. Entonces, espero entienda este misterio, porque con esto termino. Él pudiendo abrir su boca para destruir a la humanidad, la cerró para salvarnos. Repito, Él pudiendo abrir su boca para destruirnos, Él cerró su boca para salvarnos. Y abrió su boca diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, muchos creen que esto es un término, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es un término, es un atributo. Dios lo que dijo es, Padre, perdónalos y llévame a ellos para yo ser el salvador de ellos. Para que ellos en mí y yo en ellos sean salvos, redimidos, sanados, libertados, prosperados. En el nombre de Jesús quiero bendecir a mi hermano Johnny Cardona. Johnny, grandes y gloriosas bendiciones del reino de Dios. Esta es la palabra de Juan capítulo 3, el versículo del 16 al 21. ¿Cuántos están de acuerdo que es una palabra que ha sido bien profunda? Que el Señor nos ha estado llevando de tiempo en tiempo por esta palabra. Para entender quién es Dios, para entender quién es su Hijo, cómo lo dio Dios, qué es el mundo, cuál es el sistema, cuál es el gobierno, cuál es el reino, qué es creer en su nombre, que fue lo que enseñó hoy. Entonces, claro, cuando Dios me manda a que yo crea en su Hijo, entonces yo creo en el Hijo, pero también creo en Dios porque Dios lo engendró. Lo acabamos de leer en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. ¿Quién lo engendró? Dios. En Salmos, el capítulo 2, el versículo 7, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿quién engendró a Jesús, el Salvador? Dios. ¿Dónde lo engendró? No en el vientre de María, lo engendró en los profetas. En todos los profetas, desde Génesis hasta Malaquías. Dios tenía engendrado al Hijo, sino que el tiempo no me da porque son demasiados versículos bíblicos. Yo solamente he tomado algunos. Por eso, nada de lo que Dios engendró muy poco de lo que Dios engendró en el Hijo se cumplió en su vida de ministerio. Muy poco, porque la mayor manifestación de su gloria se dará en su resurrección, mas no en su muerte. Por ejemplo, estaba profetizado que Él sería coronado Rey de Reyes. Pero muchos esperaban que era coronado aquí en la tierra. Y resulta que la tierra lo que recibió fue una corona de espinas. Entonces hay muchas manifestaciones de la gloria del Mesías, del ungido, que no se manifestaron en su vida, pero que se manifestaron en su resurrección, y ahí terminó. Pero se va a manifestar ese en nosotros cuando nosotros nos edifiquemos en Él y Él en nosotros. Dios te ha dado mucho poder y mucha gloria. No la tienes porque no has obedecido al Evangelio y no has creído a su nombre. Cuando creas a su nombre y creas al Evangelio, entonces vas a entender propósito de Dios. Porque se anuncia que Evangelio es buenas nuevas, pero es que resulta que las buenas nuevas estaban entre los profetas antes que el Hijo viniera.
Leas en casa Lucas capítulo 2 para que vea lo que le estoy diciendo. Lucas capítulo 2, léalo en casa para que vea lo que le estoy diciendo. Amén. Dijo Simeón: mis ojos han visto tu salvación. ¿Cómo así que han visto tu salvación? Si era un niño, ¿cómo puedo ver en un niño una salvación? Entonces, Simeón estaba hablando tiempos proféticos. Diga conmigo, tiempos proféticos. Entonces, lo que te quiero decir es que desde ahora tú vas a invocar el nombre que tú has creído. Le vas a decir por Mateo 1:21, tu nombre es Jesús y tú eres mi Salvador. Por Mateo 1:23, tú eres Emmanuel, Dios conmigo, Dios con mi alma, Dios con mi espíritu. Y tú dices en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, ahora me acerco a ti, Jesús, y me edifico en tus revelaciones, porque ahora entiendo que siendo Dios el verbo de Juan 1:1 y en Juan 1:14 que te hiciste carne para hacer un pacto con mi alma a través de la cruz de nuestro Dios y nuestro Padre. En otras palabras, quiero que me prestes atención. Ya estoy orando. Estás en el tiempo de oración. Ya te dije, tomas el tiempo de tu actividad natural y te apartas, te separas para con Dios. Y empiezas a declarar esta palabra, porque esta palabra es palabra de vida para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú tomas estos versículos y le dices: Juan, Padre Dios, por Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, Padre, tu palabra dice que el que no cree es condenado, pero el que cree no ha sido condenado. Tu palabra dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Señor, tu luz es la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento y la revelación que me has dado. Me has enseñado que Jesús, como hombre, es Salvador, pero en su resurrección es el ungido, o la palabra ungido significa el poder y la gloria. Él, en lo único que ejerció el poder y la gloria es en perdonar a los pecadores, en resucitar a los muertos y en sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Pero el reino se tenía que ejercer cuando Él fuera sentado a tu diestra, Padre eterno. Cuando Él se sentó a la diestra, nos dio el reino. De Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y el Señor nos ha dado poder para atar. Entonces tú entras en oración y dices: Padre, en cuya presencia estoy, tú me estás santificando porque estoy en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Padre, ahora en tu presencia, por cuanto me santificas, yo ahora tomo la autoridad de tu palabra. Diga conmigo: la autoridad de tu palabra. Ahora, ¿por qué vas a decir yo tomo la autoridad de tu palabra? La vas a decir: tomo la autoridad de tu palabra porque Jesucristo es mi Salvador. ¿Lo va a decir? Ok, entonces continúo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, Dios Salvador, Dios de la creación, en el nombre de Jesús, yo ahora declaro que estoy en tu presencia porque estoy siendo santificado, Señor. Ahora entiendo que soy ungido, por eso puedo venir a tu presencia. Ahora puedo buscar tu rostro. Ahora tengo entendimiento de tu reino y revelación de tu palabra. Señor, ahora vengo como una piedra viva. Necesito ser edificado como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Señor, te voy a hacer sacrificio espiritual que aceptes. Acepta, Señor, que renuncio a mi pecado, que renuncio a la mentira, que renuncio a la pereza espiritual, que renuncio a la tibieza espiritual, que renuncio a la mediocridad, que renuncio al mal genio, que renuncio, y empiezas a confesar y que reprendo, Padre, porque tu palabra dice en Juan capítulo 3, el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Señor, yo no soy hombre, yo soy tu siervo, soy tu hijo, soy tu hija, soy tu ungido, y ahora yo reprendo toda tiniebla en mí. Reconozco, Señor, que tengo mucho de la carne, para que Romanos 6:6 dice la escritura que nosotros debemos de destruir al viejo hombre para que venga del reino de los cielos el nuevo hombre según la imagen y semejanza de Dios, cuyo nombre es Jesús el Cristo, que se va a formar en mi alma y en mi espíritu. Y yo le digo a Satanás: Satanás, tú ya no tocas mis finanzas. Satanás, tú ya no tocas mi hogar. Tú ya no tocas a mis hijos. Tú ya no tocas mi casa. Yo te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret.
Él es Rey de gloria. Él me da el poder para atar. Yo ato todo demonio que se manifestaba en mi casa. Y me ha dado poder para desatar. Yo desato del reino de Dios protección divina. Desato del reino de Dios ángeles que pelearán por mí y que me levantarán en la gloria del Señor, en la unción de su Santo Espíritu. Yo he venido en grande victoria a tu presencia, Padre Celestial. Yo sé que aquí en oración estoy en tiempo Kairos, estoy en tiempo del Espíritu. Yo sé, Señor, que cuando termine de orar voy a terminar y voy a salir a un tiempo Cronos. Voy a volver a ser el Padre, el hombre activo. Voy a tener que trabajar, barrer, trapear, qué sé yo, pero mi alma siempre estará contigo, Señor, para gloria de tu nombre. Yo venceré al pecado. Señor, hoy he entendido por esta palabra que no tenía mente celestial, que tenía mente terrenal, que no tenía sentimiento celestial, tenía sentimiento terrenal. Pero ahora he aprendido que cuando yo entro en tu presencia me siento como un apartado, como un escogido. Vengo a tu presencia para glorificar tu nombre, para que se cumpla en mí tu palabra de Juan capítulo 3 del versículo 16 al versículo 21, para que se diga en la tierra y yo lo testifique que mis obras son hechas en Dios. Y el pueblo de Dios dice amén. Y termino con esto. Entonces se va a empezar a manifestar en ti la sanidad interior, liberación, restauración. Van a venir sobre ti dones espirituales, manifestaciones de poder y de gloria. La incredulidad se va a ir, la tibieza espiritual se va a ir, la religiosidad tiene que huir y la gloria del Señor se va a engendrar en ti y se va a manifestar que tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Tu familia va a empezar a cambiar, las cosas en tu casa van a empezar a cambiar, porque tu Dios te ha empezado a cambiar a ti. Entonces Dios te unge allí en la oración para que tú seas el salvador de tu casa. Amén. Para gloria de Dios el Padre. Y a toda la familia internacional, en el precioso nombre de Jesús, sean bendecidos hoy, mañana y siempre. Por favor, repórtenos señales de victoria, manifestaciones de gloria, restauración, sanidad, milagros al correo electrónico alasdelibertadalasnaciones@hotmail.com. Grandes bendiciones de gloria en Cristo Jesús. Mi esposa está afectada un poquito en su garganta, no tiene voz, pero está aquí apoyándome y está el Señor bajo la gloria que le ha dado, impartiendo bendiciones también para sus vidas. Ella les envía un fuerte abrazo, nosotros les enviamos un fuerte abrazo también y les decimos hasta pronto. Oren con esta palabra y crean que lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Shalom, shalom. Bendiciones.